Hola a todos, hoy venimos a presentarles el trabajo sobre la película El niño de la pijama de rayas. Bueno, ¿por qué escogimos esta película? Primero por la sensibilidad que posee, segundo porque pues fue una de las opciones que nos brindó la profesora y tercero porque sabemos que las convicciones o las ideologías con las que nos crían pueden llegar en momentos a ser peligrosas. Bueno, yo comenzaré hablándoles sobre la sociedad nazi de la época del Holocausto y de la familia. Bueno, la sociedad nazi de la época, al llegar al poder, ellos decidieron crear un espacio denominado el espacio vital, que era donde ellos eran la raza aria, era la única raza y por ende las personas que no cumplían estos lineamientos debían ser eliminadas o ejecutadas. Sabemos que el pueblo que llevó mucho sobre ejecuciones fueron los judíos, pero no solo fueron los judíos en este caso, también tenemos que hablar de los opositores políticos de la época, de los discapacitados, de los gitanos y de los homosexuales, porque la homosexualidad en la época se vivía, pero esta se mantenía oculta, obviamente por las razones de la época. ¿Cómo se reconocía dentro de los campos de concentración a un homosexual? Porque cuando ellos los capturaban les hacían una marca de un triángulo rosa. Entonces, al saber que eran homosexuales, la capacidad de trabajo para ellos era el doble, eran utilizados como ratones de laboratorio, eran torturados 2 veces más que un judío normal por su ideología sexual. En este caso eran los hombres, en el de las mujeres, aunque no eran perseguidas igualmente, eran perseguidas. ¿Por qué? Porque decían que ellas no se reproducían igual de rápido que los hombres, entonces no era tan necesario hacerles un control tan estricto. Pero ¿qué se sucedía? Cuando descubrían que una mujer era lesbiana, la internaban en un hospital psiquiátrico, porque para ellos esto era una enfermedad. Las violaban y al ver que las violaciones no surtían efecto, las obligaban a casarse con los hombres y las esterilizaban a carne viva. En esa época no había anestesia, no había nada, nada. En ese orden de ideas, por eso se decía que no se les hacía como ese seguimiento tan riguroso a ellas. Así era la sociedad nazi, quien no cumpliera sus estándares tendrían que ser eliminados. Ahora vamos a hablar de la familia. La familia en este caso era patriarcal, tradicional, o sea, hombre y mujer y numerosa. El hombre, que era el patriarca, era quien era el único proveedor de todo, era leal y fiel seguidor al Führer. La mujer era la encargada de la casa y la educación de los hijos, pero no de toda la educación. ¿Por qué? Porque la sociedad hacía que los hijos tuvieran que seguir ciertas corrientes o ciertas escuelas. ¿Cómo así? Los niños, hombres varones, ellos tenían que seguir las juventudes hitlerianas y las mujeres debían ser o pertenecer a la Liga de las Muchachas Alemanas, donde les daban el entrenamiento físico, militar e ideológico, igual que a los hombres. Pero en el ideológico era un adoctrinamiento mucho más fuerte, por lo que ellas eran las mujeres de casa y debían encargarse de todo lo relacionado con ella. En ese caso, ellas eran fieles a su esposo, debían tomar armas si era necesario y eran criados todos leales al Führer. Entonces, lo podemos ver de esta manera. Al ser criados lealmente al Führer, tenían una educación mucho más grande que la que tenían los judíos. Entonces, en la película, el niño de la familia nazi, que qué pena en estos momentos no recuerdo el nombre, se vuelve amigo de Samuel, el niño que es judío, y empieza a darse cuenta de las diferencias que ellos como personajes tenían, pero nunca le vieron nada de malo en crear una amistad. Ahora, eh, podemos ver que esto influye socialmente actualmente
porque todavía hay familias patriarcales donde se les indica que el hombre es el único que puede proveer y que la mujer debe estar destinada a la casa y al cuidado de los hijos. También lo podemos ver no solo en esta parte, sino en la sociedad. Si eres rico, eres tratado con mejores oportunidades. Si vienes de un mejor estrato, también eres tratado de una forma especial a comparación de las personas que vienen de estratos bajos. Entonces, esta historia que nos enseña, como les dije al comienzo, cómo es de peligroso o cómo pueden llegar a ser de peligrosas las convicciones con las que somos criados si nos encerramos en la propia visión del mundo de nosotros. Eso quiere decir que a veces hacemos oídos sordos a las opiniones ajenas y damos por sentado o damos por finalizado y que así debe ser, que nuestras ideas son las únicas posibles, anteponiéndolas a las de las demás personas sin importar cómo podemos llegar a hacerlas sentir mal. Ya en este caso las dejaré con mi compañera Natalia, que ella seguirá explicándoles más de esta historia. Muchas gracias por su atención. Continuando con el análisis de la película El niño con el pijama de rayas, esta ha sido objeto de controversias y de críticas desde el momento de su lanzamiento y existen varias opiniones asociadas a esta. Una de las principales es que la película presenta una visión simple y sesgada de los eventos históricos que representa y que esto puede llevar a una comprensión equivocada de lo que realmente fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Algunas personas argumentan que la película minimiza la gravedad del genocidio nazi y presenta a los personajes alemanes como unidimensionales y malvados sin una reflexión profunda sobre sus motivaciones o circunstancias que los lleva a actuar de esta manera tan hostil, tan despiadada y tan violenta en contra de su prójimo. Otra opinión respecto a la película es que presenta una imagen, un estereotipo simple de la relación entre los niños alemanes y judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Algunos personajes de la película dan la idea de que los niños alemanes eran todos nazis, que eran malos y que los niños judíos eran inocentes y víctimas indefensas, lo que no necesariamente es cierto. Además, algunas personas creen que la película exagera la capacidad que tienen los niños a esta edad para comprender y para entender los momentos o las situaciones, los eventos que se están desarrollando en su entorno en esa época, poniendo de esta manera el tema de la psicología infantil y capacidad de raciocinio en duda si realmente es de esa manera. Finalmente, el enfoque de la película es una perspectiva de un niño alemán. Le dan demasiada importancia a la visión o a la forma en la que el niño alemán ve las cosas, en lugar de centrarse en las experiencias de las verdaderas víctimas. También resalto el tema de la niñez, lo abarca de una manera donde la inocencia es pilar fundamental y es el tema central de la historia, donde los niños no tienen odio en el corazón, donde los niños no tienen ningún tipo de prejuicio ante otra persona por la forma de ser, por el color de piel, por su forma física, el color de sus ojos o por el lugar donde nacieron, sino que por el contrario el corazón está abierto a brindar y a recibir amor independiente pues de estos aspectos. También tenemos pues que abarca el tema de la violencia, no es arraigado a lo que actualmente podemos observar en el país y en el mundo. La guerra continúa, hoy en día se desarrolla de una manera demasiado abierta. Los medios de comunicación están constantemente informando de esta situación,
pero finalmente la enseñanza más importante que transmite esta obra a los pequeños de la casa y al público en general es que la verdadera amistad no entiende de raza, religión, clases sociales, sino que se basa en el cariño, en la comprensión y en la honestidad mutua. Esta película nos enseña que la amistad sincera no es más que el estrecho vínculo que creamos voluntariamente con otra o con otras personas, con el fin de compartir y ayudarla a convertirse en alguien mejor.